Bienvenidos, lunes 29 de julio, próximos a las vacaciones de agosto. Qué dicha que nos estén acompañando una vez más a su programa de Salud TV. Este día estaremos con un selecto panel de especialistas que estaremos abordando un tema muy interesante. ¿Se debe de castigar a los niños? Veamos la nota. En la actualidad es común que los padres empleen castigos físicos en la crianza de los hijos. Sin embargo, es conveniente considerar los posibles efectos psicológicos negativos que causarían en ellos. La educación que recibe una persona en su infancia y adolescencia por parte de sus padres o responsables pueden determinar su comportamiento futuro. Por lo tanto, este acto se considera como la práctica de imponer algo desagradable. Cuando intentamos educar, hay que tener en cuenta que la educación no requiere un castigo estricto, sobre todo cuando sabemos que puede dañar al pequeño. Estos tienen algunos efectos que pueden desarrollarse negativamente en la vida del niño. Por ejemplo, puede provocar depresión, agresividad, violencia, entre otras cosas. Muchos padres consideran que a nivel leve, el castigo físico es útil para enseñar al niño, lo que significa no. Es muy seguro que este alcance niveles de maltrato. Por lo mismo, tiende a generar en el niño psicopatología y algunos comportamientos violentos. Para conocer más sobre el impacto psicológico del castigo infantil, te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV. Y nuestros invitados de ahora nos hablarán del tema. Bueno, el impacto psicológico del castigo infantil estaremos hablando con un selecto panel de especialistas. Le doy la cordial bienvenida al licenciado José Rolando Mena. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, que vamos a discutir, bueno, un tema que es muy común, ¿no? Sí, bueno, es común y no es tan nuevo. Exacto. Sí, ya todos recordamos cómo nuestros abuelos criaron a nuestros padres y madres, y como muchas veces papá y mamá también nos crió a nosotros. Es decir, no es nuevo el tema, ¿verdad? El impacto obviamente es grande. Así que, ¿qué vamos a estar conversando? Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos la dicha de estar con la doctora Carlita Sánchez. Doctora Sánchez, bienvenida, ella es pediatra. Gracias por invitarme y estar por primera vez aquí con ustedes. Con Bienvenida. todo el público. Gracias. Bienvenida, doctora. Bueno, el castigo, licenciado, ha sido como un tema muy discutido, ¿verdad? Y ahora tenemos muchas opiniones, tenemos también esto de la crianza respetuosa. Yo leía unas notas y decía que el castigo se debe de dar por etapas, ¿verdad? No es lo mismo castigar a un adolescente que a un niño pequeñito. Claro. ¿O se debe de castigar a un niño pequeñito? Sí, bueno, intentamos que el castigo es, técnicamente hablando, ¿verdad? Es un estímulo aversivo que se le pone al niño en respuesta a una conducta no esperada por parte de papá y mamá. Y generalmente el castigo lo asociamos con algo físico, generalmente, que le pegamos al niño. Y aquí la variedad es tan grande. Va desde el chancletazo típico de algunas personas hasta castigos tremendamente inhumanos, sí, que muchos papás y mamás aplican. Entonces, ¿se debe castigar al niño? Sí. ¿Cómo se debe castigar? Es lo que tenemos que reflexionar mucho ahora, porque ya sabemos que el castigo físico, entre otros, son muy traumáticos para el niño y la niña. Yo conozco gente que me dice, si mi papá no me hubiera castigado como me castigó, a saber qué sería yo ahora. Sí, pero uno empieza a explorar a esta persona que ha tenido éxito económico, profesional, sabemos que lleva una serie de traumas internamente que va a impactar también en sus propios hijos. En otras palabras, el castigo físico como tal, no, yo, Rolando, no lo recomiendo. Yo tengo 2 hijas que nunca les he castigado físicamente, nunca les pegué, ni les voy a pegar ya que están grandes. Entonces se puede hacer eso,
hay que saber cómo administrarlo, cómo hacerlo. Como bien dicen, ¿verdad? Todo papá conoce a su niño y yo creo que es bien importante lo que usted dice. Yo tengo 2 niñas, yo tengo una niña, la doctora tiene 2 niños y creo que son etapas totalmente diferentes. No puedo aplicar un castigo a un niño adolescente a un niño pequeñito, ¿verdad? O sea, de la misma magnitud. Incluso creo que muchas ocasiones cuando ha pasado algo y tratamos de corregir, podemos abusar de la fuerza. Sí, es que de entrada yo descarto castigo físico, de entrada. Y aquí el castigo físico es un jalón de oreja, un empujón, un jalón de pelo y darle con algo al niño o a la niña. De entrada yo lo descarto, honestamente digo, porque hay formas de hacerlo. Y definitivamente no es lo mismo abordar a un niño pequeño que abordar a un adolescente. Igual a los dos no se les debe castigar, físicamente hablando. Entonces hay otra forma de hacerlo que a lo mejor lo vamos a discutir aquí. Peor cuando castigan con la mano. Si la mano debe de ser un contacto de amor, de fraternidad, de acercarse. Ustedes vieron el spot, el anuncio que pusieron, sí. La introducción, van a ver que mamá está con el dedo así, papá está con el dedo así. Acusando. Sí, acusando, es decir, no está bien. Generalmente papá y mamá castiga, o que la cuidadora castiga enojado o enojada, y pega enojado o enojada, para desquitarse esa agresión que tiene adentro, esa cólera, esa cargada de cortisol que se ha hecho allá adentro, ¿no? Pero ya sabemos que eso genera miedo, no genera otra cosa en el niño o la niña. Ok, muchas gracias. Nos acompaña también la doctora Patricia Morales, psiquiatra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Estamos hablando sobre el impacto psicológico que se puede dar cuando nosotros corregimos en la etapa infantil. Sin embargo, a veces nosotros podemos también considerar el castigo como algo habitual, ¿no? Y no me va a mentir que incluso en las reuniones de mamá es cuando, fíjate que se comenta algo, mi hijo hizo tal cosa y mi hijo también, y hay diferentes tipos de castigo, y podemos ver que unos son más severos y otros son como que le funciona y no se aplica el castigo físico que mencionaba el licenciado. Con respecto a esto, doctora, ¿qué alternativas podríamos tener nosotros cuando hay mucho impacto psicológico y el niño comienza a aflorar ciertas costumbres que muy probablemente no pueda tener? Por ejemplo, un rechazo estudiantil o un rechazo hacia la apariencia de él, ¿no? Que los adjetivos que muchas veces utilizamos, niño sos burro, y comenzamos a etiquetarlo, eso puede también tener una consecuencia psiquiátrica en el niño. Bueno, algo que es muy importante tomar en cuenta es los padres. Cuando nosotros estamos hablando del impacto psicológico que tiene sobre el niño el castigo, tenemos que primero vernos nosotros como papás. ¿Qué está pasando con el papá para que esté aplicando este castigo? Ejemplo, probablemente muchos de nosotros nos sintamos muy estresados, no podamos manejar el estrés, y este es algo muy importante sobre lo que es la crianza de nuestros hijos, así como también las crianzas como fuimos nosotros modelados en el comportamiento de nuestros padres hacia nosotros. Teniendo esos dos factores, uno, el estrés que nosotros manejamos, dos, cómo fuimos criados, lo cual se asevera y se dice, bueno, como decía el licenciado, pues así fuimos criados y aquí estamos. Pero ¿cuál es el impacto que tienen los adultos? Depresiones, ansiedades, estrés postraumáticos, etcétera. Entonces, si nos referimos en el aquí y en el ahora de nuestros hijos, de los chicos, cuando empezamos nosotros a detectar este tipo de cambios y de conductas, primero tiene que ser trabajado el padre o el tutor del niño, y después orientar si este niño puede tener una evaluación, ya sea con un terapeuta, con un psicólogo, para ver qué más se pudiera hacer con el niño en cuanto al comportamiento, si hay agresividad, cómo manejar la agresividad de forma saludable, si está deprimido, cómo darle las herramientas necesarias para que él pueda ir saliendo de esos cuadros de depresión o de ansiedad. Qué increíble, ¿verdad? El impacto que el castigo tiene, porque no me van a dejar mentir. Bueno, a mí en algunas ocasiones sí me castigaban y sí, yo tenía la culpa, lo reconozco. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, yo recuerdo a uno de mis contemporáneos, vivía casi que a la mitad de mi pasaje y yo escuchaba los gritos de él, a tal punto que nunca conocí al papá y ni quiero conocerlo. De repente yo no sé qué pasó, pero
la personalidad de él, ahora que ya somos adultos, es totalmente diferente, apático con todos, un problema del manejo del estrés también. Y lo que usted decía, no podemos dar tampoco lo que no tenemos. Si muy probablemente en vez de la caricia recibíamos muchos golpes, pues entonces ahí tenemos el adulto, ¿verdad? Doctora Sánchez, en este aspecto, ¿cómo podemos nosotros desde el pediatra, ¿verdad? Y llegamos nosotros con los niños y comenzamos a ver la dinámica. ¿Qué es lo que usted identifica con respecto cuando le vienen a decir, mire, este niño no me hace caso, doctora? Bueno, es bastante difícil, es un tema complicado, empezando porque no es fácil ser padres, ya lo vimos, y con lo que decía, no es sencillo cuando ya estamos enojados, entonces abordar un niño en ese punto y darle las recomendaciones a los papás, pues hay que empezar poniéndonos en qué etapa del desarrollo está el niño. O sea, si no comprendemos en qué etapa del desarrollo está un niño, difícilmente vamos a entender por qué está haciendo el berrinche, por qué se está portando mal o por qué tiene diferentes actitudes. Entonces, si no lo entendemos en qué etapa del desarrollo está, es ahí donde intervenimos como pediatras, o sea, para intentar llegar hacia los papás y explicarle cuál es la etapa en la que está cursando su niño. Doctora, con respecto a esto, entonces, ¿podríamos abordar que es normal que el niño haga berrinche? Sí, son etapas bien diferentes. Digamos, una de las etapas más difíciles, la que puede pasar un niño, a los terribles 2, frase conocida, ¿verdad? Que tenemos... Y que todo el mundo le tiene miedo, pues, a porque los yo he terribles escuchado. 2, sí. Y no solamente se dan tantos cambios psicológicos en el niño, sino que también en ese momento se está formando todo el propio yo del niño, así que es un niño egoísta, que quiere el mundo para sí mismo, sino que están la salida de dientes bien importantes que causan dolor, que causan hasta mal sueño, y esas cosas lo vuelven irritable, y un niño irritable o estresado Inquieto. es un niño que es capaz de tirarnos las cosas, de gritar, de tirarse al suelo y hacer pataletas para que le pongamos atención. Entonces es hasta cierto punto normal ciertas actitudes en los niños. Entonces desde ese punto de vista es donde debemos abordar a los papás. Fíjese que yo ahí digo que los niños y las niñas tienen el derecho de hacer berrinche. Es su derecho a hacer berrinche. El derecho a hacer Es su berrinche. derecho, claro. Es obligación del papá, de la mamá o del cuidador no caer en ese juego. Es que ¿Me vamos explico? a que quién es el adulto y quién es el niño. Correcto, así es. ¿Quién educa y quién está para que sea educado? Es correcto, así Ok. el niño está instruyéndose, está en un proceso de formación. Está en un proceso de aprendizaje. Es correcto, pero fíjese qué interesante, ¿verdad? A mí me da mucha tristeza cuando la mamá o la empleada ha pasado con el niño y la niña. Cuando llega mamá en la tarde o el papá, le tienen el rosario de conductas no esperadas y el papá y la mamá llegan a regañarlos o a castigarlos. Y fíjense que hay un principio fundamental en el castigo. Si el castigo no se da en el momento, no tiene ningún efecto, ¿sí? No aplica para el cerebro, no hace la asociación como tal, ¿ve? Entonces es peor todavía, porque llegan a castigarlo físicamente, lo maltratan, lo violentan y además no le va a servir. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a un corte comercial. No se puede perder este tema del castigo que está interesante. Ya volvemos. Soy la doctora Vanessa Artiga, especialista en pediatría, y te invito a que me acompañes a la nueva sección de Salud TV, Mi Pediatra en Casa, donde abordaremos temas importantes sobre la salud de tus hijos. Acompáñame todos los días en Salud TV. Es importante que si estas vacaciones visites balnearios, no ingreses al agua hasta después de 2 horas de haber ingerido tus alimentos, ya que puedes tener una indigestión y pasar un mal momento. Además, al estar en estos sitios de recreación, es fundamental que vigiles a tus hijos para que no ingresen al mar o piscina solos. No olvides que basta un par de segundos para que suceda un accidente y es mejor evitar algunas tragedias en estas fechas. Estás viendo Salud TV.
Continuamos con nuestra campaña Salvemos a Axel y esta vez te retamos a unirte a esta buena causa. A Show for Hair es una iniciativa en la que la moda y la belleza se unen para recaudar fondos que ayuden a nuestro querido Axel, que necesita un trasplante de hígado de forma urgente. Dona y disfruta del show de Selena, una pasarela de modas, baile y muchas rifas al comprar tus entradas que puedes adquirir en las tiendas de las marcas patrocinadoras. Te esperamos este próximo 31 de julio a partir de las 8 de la noche en el Hotel Sheraton Presidente. A Show for Hair vamos a pasarla bien y a donar y a salvar a Axel. Estamos a tiempo. Pues ellos necesitan mucho amor, ¿verdad? Y no es eso, no se puede maltratar a un niño. Primeramente pidiéndole la sabiduría a Dios, ¿verdad? Luego sentarse con ellos y hablarles, pues, decirles de que pues no se hace o castigarlo, pero con sabiduría, con amor. Corregirlo sí, pero castigarlo con violencia para mí no es bueno. Es que los niños se pueden castigar diciendo para que no vean tele, que no vean cosas, pero no castigarlos en sí. Si tanto es que el niño, él de motivo, castigo puede ser, pero que hay padres que lo agarran de 2 a 3, 1, considerado como niño. Pedirle la sabiduría a Dios para poder acercarnos con ellos, hablar con ellos, decirle en qué está fallando, qué es lo malo, qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que le conviene, qué es lo que no. Sí, es bueno, pues si usted no lo castiga, el bicho no le hace caso. Ahora usted llama a venir, papi, ¿qué querés? Ya voy, dicen. ¿Verdad? Es una malcriadeza. Pero si él le dice, ¿qué manda, mamá? Yo, no hay necesidad de castigar. Dice la razón, por fuera amor y por dentro rigor. Muchísimas gracias por participar en este sondeo. Para nosotros es muy importante su opinión. Bueno, y todos estamos entonces concluyendo que el castigo se debe o no se debe de hacer. El castigo físico ya vimos que no. Sí. Pero el castigar o corregir son dos cosas muy distintas, ¿o no, doctora? Sí. No es lo mismo proporcionar un castigo a alguien que intentar cambiar una actitud. Entonces, ante todo, ubicarnos, lo que decíamos antes, en qué etapa está el niño, porque no es lo mismo que yo no quiera castigarlo con darle con la mano o con una nalgada o con un cincho, o mandarlo a una habitación para que reflexione. Difícilmente voy a mandar a un niño a una habitación de 2, 3 años, que lo único que le va a servir que yo lo mande a una habitación es para pensar que yo fui mala porque lo mandé a una habitación. Entonces, no es lo mismo ubicarnos en qué etapa estamos para poder dar la mejor corrección para que pueda cambiar patrones de comportamiento. ¿En una cita, en un rincón? Depende de qué etapa. Ok. O sea, un niño pequeño no va a reflexionar, no va a entender por qué yo lo he mandado a un rincón. Ni viendo a la pared. Ni viendo a la pared. Ok. Porque va a pensar que yo soy mala, no sabe por qué está ahí, no va a poder reconocer la actitud que lo ha llegado hasta la pared. Entonces, a esa etapa en niños pequeños, lo ideal, primero si está en una etapa de berrinche, en el suelo, esperar que pase, no perder el control, uno como padre, porque si ya uno ya va cargado de ansiedad, pues ahí va a venir las palabras que no queremos pronunciar o los golpes que no queremos dar. Y luego de eso, pues cuando ya nos puede entender, saber que la actitud está mala. No es el niño el que está mal, sino que la actitud que hizo, lo que hizo, es lo que está mal. Vamos a castigar a lo que hizo, no vamos a castigar a la persona. Licenciado, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le enseñamos al niño que la actitud de él era inadecuada o que está mal? Sí, las palabras hieren, así como las palabras también nutren. Sí. Entonces, hablar es bien importante, plantearle es bien importante. Otro elemento clave es cómo estoy modelándolo. Fíjese que algo que las personas no hemos comprendido es que también el niño y la niña necesita cierto nivel de entrenamiento. No todo lo va a aprender por modelaje. Sí, muchas cosas sí, obviamente por las neuronas de espejo que hay y otras cosas, pero hay que dar entrenamiento y hay que saber conocer a nuestros hijos e hijas.
muchas veces el niño se porta mal, entre comillas, con los papás, porque está reaccionando a un susto que tuvo en la televisión, está reaccionando a un sueño que fue una pesadilla traumática, está reaccionando a una mal respuesta que dio la maestra, a un abuso, está reaccionando a un pleito que hay entre papá y mamá. Ahí pueden ser muchas las causas, ¿ve? O porque quizás no sabe expresar lo que siente, entonces lo manifiesta a nivel de comportamiento que ante ojos de papá y mamá es inadecuado. ¿Me explico? Es decir, tengo que aprender a conocer a mis hijos y a mis hijas, y hay que entender algo: el amor puede cambiar muchas cosas, la plática también, y el papá y mamá nunca debe reprender a su hijo parado. Si el papá y la mamá, agáchese a la altura de su hijo, que esté al nivel, eso va a facilitar las cosas. Y yo le digo a la gente que una buena forma de cambiar conducta en los hijos y en las hijas es aprender a contar cuentos a la hora aprender a contar cuentos y hacerlo a la hora de irse a acostar con los hijos. Sí, en la cama, cuando el hijo se va a acostar o la hija se va a acostar, mire, no hay cosa más maravillosa que contar un cuento del cambio de conducta que queremos. Permea tanto el cerebro de ese niño que a los 2-3 días empezó a comportarse diferente, porque el cerebro se queda trabajando, me explico, en la solución de una conducta. Y es algo que es bien importante: nunca debo de reprender cuando estoy enojado, jamás debo de hacerlo, ¿sí? Debo de tranquilizarme primero, si no, voy a repetir el modelo que papá y mamá me enseñó, como decía la doctora Patricia. Yo repito cómo me criaron, y esa parte tengo que entender que tengo que cambiarla, ¿verdad? Ahora, hay otro detalle. Algo que dejamos de hacer los papás y las mamás es ver a los ojos. Sí, generalmente el niño chiquito, bueno, usted, doctora, nos dará esa información, es que el niño quiere ver los ojos de papá y mamá. Quiere vernos, nos sigue, tiene ese contacto, pero papá y mamá deja de ver a los ojos y empieza a ver que la naricita, que la boquita, que el pelito, y perdió el contacto visual con... Es importante entender que tengo que tener contacto visual para poder influir positivamente en los hijos. No el contacto visual de amenaza y enojo y ser agrio con esa mirada, no, contacto visual de amor. Y se va a dar cuenta que con poquito que usted haga su entrecejo así un poco como molesto, con ese poquito, el niño entendió que hay que hacer un pequeño cambio. Ok, doctora, ¿a qué edad más o menos puedo comenzar yo a corregir al niño? Porque no me van a dejar mentir que más de alguna vez, por ejemplo, un lactantito que quiere introducir la mano en la comida de mamá o de papá por curiosear, ¿verdad? Porque está en la fase oral del crecimiento y desarrollo, pero en muchas ocasiones yo he notado también que lo castigan, que lo corrigen, que le llaman la atención, y el niño lo que hace es sorprender. ¿Será conveniente que a esta edad yo llame la atención? Yo pienso que algo que hemos hablado desde el inicio del programa es conocer las etapas del niño, como bien lo ha dicho la doctora. O sea, muchas veces nosotros queremos educar y criar a un niño como que fuera un adulto. Es que es un niño y el niño va teniendo sus etapas de curiosidad, como usted lo mencionaba: tocar la comida, hacer una cosa, llevarse a la mano objetos que están sucios. Entonces uno va corrigiendo con el niño dentro de lo que uno puede explicarle a un niño pequeño. Entonces todo va por ciertos pasos. Aquí estamos hablando de los niños, tenemos que hablar de los niños de entre 5, 10, preadolescentes, etcétera. Pero va a depender de la etapa. Entonces es el modelaje, el aprendizaje de lo que es bueno o lo que es malo. Creo que más adelante tendríamos que hablar, si en realidad tendríamos que hablar de, como usted dice, castigo, corregir, y en lugar quizás de castigo hablar de consecuencias no deseadas que al niño se le van enseñando por X comportamiento. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y lo que hemos concluido es que usted tiene que también aprender a relajarse y controlar sus emociones. Sin duda alguna, el yoga nos va a ayudar. Y como todos los lunes, veamos nuestra sección Peace and Yoga. Y vamos a un corte comercial posterior a él. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Porlasca y el día de hoy te enseñaré Gomukhasana o postura de rostro de vaca. Su nombre viene del sánscrito, donde Go significa vaca, Mukha es rostro y Asana es postura. Esta es una postura de nivel básico, que es preferible que la hagas con el estómago vacío o a primera hora de la mañana. Estira los hombros, las caderas, muslos, tórax, tobillos, tríceps y axilas. Además, fortalece la espalda y el pecho.
Siéntate en la postura del bastón y cuidadosamente flexiona tu pierna izquierda acercando el pie al glúteo derecho. Ahora dobla tu pierna derecha y crúzala sobre la pierna izquierda. Trata que ambas rodillas estén alineadas una encima de la otra en la medida de lo posible. Ahora eleva tu brazo derecho hasta que esté completamente vertical, estirándolo tanto como sea posible. Con tu mano izquierda, agarra el codo derecho y dobla ese brazo hasta que la mano toque la base de la nuca. Ahora mueve tu brazo izquierdo hacia atrás de la espalda y dóblalo en dirección a tu mano derecha. Con la práctica podrás tomar ambas manos, pero para comenzar puedes utilizar un cinturón o sostener la tela de tu camisa para mantener la acción. Mantén la espalda recta, expande tu pecho e inclínate ligeramente hacia atrás. Sostén la postura tanto tiempo como sea confortable para ti y respira lenta y profundamente, concentrándote más en la respiración que en las sensaciones. Al finalizar, repite del otro lado. Si tienes lesión en el hombro o en la nuca, abstente de hacer esta postura. Si tienes sobrepeso, practicar Gomukhasana puede ser un desafío para ti, pero no te desanimes. Poco a poco y con paciencia será posible que la puedas realizar perfectamente y adaptarla a tu propio cuerpo y flexibilidad. Te recomiendo que al practicar esta o cualquier otra asana, siempre lo hagas bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla a tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Porlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Soy Vanessa Chicas, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional infantil. Quiero invitarte a que me acompañes todas las semanas por Salud TV en tu nueva sección El Taller de Mamá, donde aprenderás diferentes técnicas para desarrollar la creatividad de tus niños. Disfruta de tus vacaciones agostinas sin olvidarte de tu salud. Sigue este consejo gracias a Salud TV. En esta vacación evitemos la insolación. Protejámonos de los rayos del sol, pongámonos gorrito y pongámonos bloqueador solar. Y lo mejor, hidratémonos bien. Disfrute de tus vacaciones agostinas sin olvidarte de tu salud. Este es un mensaje de Salud TV. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este tema tan importante sobre el castigo infantil. Bueno, y acá hemos discutido muchas cosas interesantes con nuestros expertos y en algunas ocasiones inconscientemente nosotros hacemos cosas inadecuadas con nuestros niños, pero yo creo que lo que decía el licenciado y la doctora, que tenemos ahí una secuela de cómo nosotros fuimos educados con las grandes miradas, ¿verdad? El como ya vamos a llegar a la casa y la taquicardia que nosotros nos agarraba en este aspecto. Doctora, qué importante es tener una infancia feliz y cómo podemos nosotros modular esto, porque tenemos que corregir, ¿no? Tenemos que hacerle entender al niño que su conducta no fue adecuada, pero un niño pequeñito de 1 año, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, creo que la base de la vida es ser feliz. Y bueno, yo veo a mis hijos, sobre todo al mayor, que ya está en su etapa de divertirse y nada en la vida tiene mayor valor que verlo feliz. Y creo que él se carcajea cuando uno se equivoca como papá. Es difícil, todos, nadie nacemos aprendidos. No hay un manual de padres. No, lastimosamente no. No hay. Es difícil, pero ver niños felices va a ser la pauta para toda la eternidad. O sea, un niño feliz va a ser un adulto feliz. Nadie, lo que hablábamos ahorita durante los comerciales, difícilmente un niño que tenga una infancia
difícil, valga la redundancia, va a poder dar amor o va a poder enfrentarse de manera adecuada cuando sea un adulto. Y si no les transmitimos cosas equivocadas, o sea, si yo quiero lograr que él se porte bien dándole un golpe, lo que va a hacer en la escuela es que si él quiere conseguir algo, le va a dar un golpe a alguien. Entonces, vamos transmitiendo conceptos muy equivocados. Entonces, hacerlos felices, hacerlos vibrar en felicidad y alegría, jugando con ellos, descargándonos no de la manera inadecuada, sino que ir a descargarse con ellos, compartiendo, leyendo cuentos o jugando con ellos, creo que es de las formas más adecuadas para hacer feliz a alguien y hacernos felices también a nosotros mismos. Y hay que recordar que por dar amor, ningún niño se ha arruinado. Sí. Por dar amor, por expresar afecto verbalmente, por dar abrazos y besos, ningún niño se ha arruinado, ninguna niña se ha arruinado. Pero ¿cómo logro ese equilibrio? Lo importante es aprender a estructurar al niño. Okay. El niño debe saber que hay un tiempo para cada cosa, debe saber que también uno puede ser flexible, debe saber que no es con el grito que voy a, pero ese es el día a día. Hay que entender también que si el niño o la niña hizo una conducta que no esperaba ahora, ¿sí? No es que él así es siempre, es la conducta como tal. Yo debo darle vuelta a la página si ya corregí y no sacar el rosario de todo lo que me has hecho. Mira, hijo, que un día me vas a matar de tanto golpe que me das de mal comportamiento. No. Es día a día. Si hay que repetirlo otra vez mañana, si hay que entrenarlo otra vez mañana. Mira, a los niños se les entrena para decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias, por favor, con permiso. Es parte de un entrenamiento que se hace. Así como cuando entrenan para escribir, los maestros, también en la escuela, en la casa también hay que entrenarlo para eso. Pero es día a día y va a cometer errores. Si seamos honestos, las personas adultas nos equivocamos y nadie nos castiga, nadie nos pega, nadie nos da un cinchazo. Entonces quiere decir que podemos también hacer eso con el niño. No podemos hacer eso. No debemos de aplicar la norma que nos aplicaron a nosotros. Nadie nace siendo padre o madre, es cierto, pero tenemos un modelaje de aprendizaje de nuestros papás. Solo hay que hacer el recuento. ¿Qué me gustaba que hicieran mis papás y qué no me gustaba para corregirme? Y nos va a dar la pauta para hacer lo contrario con los hijos y las hijas. La forma en que nosotros corregimos a nuestros niños o los castigamos, ¿verdad? Puede también tener repercusiones tan grandes que incluso puede haber un detenimiento en las relaciones interpersonales que este bebé comienza a generar en la etapa pequeña, ¿verdad? En la etapa precoz, un preescolar. Y más adelante, muy probablemente, nosotros como profesionales de la salud logremos identificar algunos signos que físicamente no tiene explicación, pero sí psiquiátricamente o psicológicamente, ¿verdad? Y para eso la licenciada Mata, terapeuta del lenguaje, nos estará brindando una cápsula muy importante, ¿verdad? Que es el habla, cómo el castigo influye en estos problemas y que lastimosamente en algunos chicos le pueden afectar. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Yanira Elizabeth Mata de Paul, soy terapeuta de habla, lenguaje y voz y hoy estaremos tocando el tema el castigo y su influencia en los problemas del habla. La familia es sumamente importante en la vida de un niño debido a que es la primera propiciadora de la necesidad comunicativa, ya que los padres son quienes más tiempo pueden permanecer con una criatura dentro del hogar. Muchas veces tenemos las dificultades de tener padres demasiado castigadores, padres que tienen de muy poca paciencia y esto no contribuye precisamente al desarrollo de un habla adecuada. Tenemos determinados padres que si le dicen que si no habla bien, no le va a dar de comer, que si no habla bien, no le entiende y esto puede traer muchísimas consecuencias en la niñez, ¿verdad? Casos como niños violentos, que no entendemos por qué si dentro del hogar ellos no experimentan a veces violencia física, pero sí la están teniendo a manera de palabra. Es una agresión, ¿verdad?, de manera emocional. Y decimos, ¿por qué el niño actúa de esta manera? Nos llaman de los colegios y precisamente nos hacen saber que el niño está siendo agresivo. En otros casos,
También se da el hecho de que hay niños que se vuelven tímidos, ¿verdad? Se vuelven retraídos, y también esto es otra manera de actuar ante los castigos que los niños estén sufriendo, tanto emocionales como también físicos. Estuvo con ustedes Yanira Elizabeth Mata de Paul, terapeuta de lenguaje, habla y voz. Hasta otra vez. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, haciéndote una atenta invitación para que nos acompañes todas las semanas en nuestra nueva sección de Salud y Belleza, en donde aprenderemos todo lo relacionado a la belleza para que no solamente te encuentres saludable, sino que también hermosa. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros este lunes hablando de un tema muy interesante en la crianza de nuestros chicos. ¿Qué impacto puede tener el castigo en la edad adulta de ellos? Doctora, estábamos ampliando esto y en realidad es bien interesante, ¿verdad? Cómo no solamente va a afectar el habla, sino que muy probablemente también va a afectar el sueño, puede afectar también el ciclo de comer. ¿Qué más puede afectar y cómo nosotros como papás podemos identificar precozmente esto en nuestros chicos? Bueno, es una pregunta sumamente interesante e importante. ¿Por qué? Porque el castigo físico, el castigo verbal que le podemos dar a los niños y cómo va a repercutir en la vida adulta de los niños, del niño adulto, perdón. ¿En qué sentido? Pues fíjense de que en el castigo se habla del impacto psicológico que hemos estado hablando, como son, el niño puede ser retraído, puede ser ansioso, puede ser miedoso, problemas para dormir, pero sobre todo el problema en la confianza. El niño va a tener ese miedo, esa dificultad quizás para relacionarse con algunas personas, y si el mejor amigo o los animales no van a representar para ellos un riesgo. Entonces muchas veces nos vamos porque mi hijo se lleva mejor con la vecina, con los niños pequeños, con los amigos de él, pero con el papá y la mamá no, porque rompemos ese vínculo, ese apego que es necesario en nuestros hijos, en los adolescentes. Entonces tenemos baja autoestima, inseguridad, ansiedad. Esto no vamos a decir de que no va a formarse como un profesional, no va a poder desempeñarse en su vida, claro que va a poder. ¿Pero puede afectarle? Pero le va a afectar emocionalmente porque nunca se va a sentir pleno, nunca se va a sentir satisfecho, va a tener cuadros de ansiedad, de depresión. Pero en el castigo también es importante hablar de que hablamos del impacto psicológico, pero también tiene un impacto neurobiológico en el cerebro del niño y del adolescente, porque el cerebro humano se termina de desarrollar a los 18 años. Sí. Entonces todo eso se va dando en el desarrollo. Tenemos la amígdala, tenemos el hipocampo, tenemos la corteza prefrontal, que al tener tanto trauma repetitivo empiezan a haber cambios neuroquímicos en el cerebro, o la serotonina, la dopamina, que son neurotransmisores, y pueden haber pequeñas alteraciones. Porque si está el castigo, empieza como la ansiedad, el miedo que lo voy a recibir, y entonces el cortisol, que es la hormona del estrés, empieza a elevarse. Entonces, ¿qué pasa? Ese continuo incremento de la hormona del estrés ante el castigo que estamos recibiendo constantemente los niños o los adolescentes va a crear estos cambios neuroquímicos, alteraciones, también como mencioné cerebrales, y esta persona va a tener con el tiempo sensación como de un estrés postraumático, sueños, intranquilidad, desesperación, pesadillas, pero pueda que en su vida actual no lo esté sintiendo, no va a estar recordando su niñez, mi niñez fue así, así me trataban, no. Ante algunas situaciones de estrés, el cuerpo tiene una memoria somática, el cuerpo va a recordar todos esos eventos que le causaban como estrés, aunque no va a decir, mi papá, mi mamá me hacía esto y lo otro. El cuerpo, ante el estrés, repite, es una memoria que se repite constantemente. Entonces,
muchas veces, e insisto, decimos, bueno, pero aquí estamos todos, tenemos nuestro oficio, tenemos nuestras profesiones, pero por eso están los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas o los amigos, donde están constantemente escuchando a las personas que me fue mal, que aquí, que allá, y a veces tienen cosas muy buenas en su vida, pero no son felices, como decía la doctora. Fíjese que en esta línea, la doctora, hay un estudio, no sé si tú lo conoces, Pati, me imagino que sí, hay un estudio donde la persona adulta que fue traumada frecuentemente por castigadas que le daban, ¿sí? Y al tomarle sus escáner de la amígdala cerebral está muy grande, y el hipocampo, que es la memoria que hay de aprendizaje como tal, estaba chiquito. Pero cuando empezó el proceso terapéutico, ¿sí? Después de un año del proceso terapéutico con esta persona, hay un cambio en el cerebro. Estamos hablando que la amígdala reduce tamaño, ¿sí? Y el hipocampo crece. Estamos hablando que estas castigadas, esta violencia... Y justamente les quiero contar que un amigo, Rafael 1950, nos acaba de enviar vía tweet esta imagen, ¿verdad? Dice, experta psicóloga, aplicado terapia cognitivo-conductual como tratamiento definitivo para el trastorno negativo desafiante. Vemos una imagen que en realidad de los 3 niños yo no veo a nadie reírse. Sí, no. Yo veo tristeza. De las 4 personas que están ahí, ninguna está riéndose. Ni el que está violentando, ni los violentados, porque los niños que no están siendo castigados también están siendo violentados. Es decir, él también está sufriendo, el niño que está a la par, la niña también está sufriendo porque está viendo violencia, entonces también está sufriendo. Sí, ¿verdad? Muchas gracias a nuestros amigos virtuales. Rafael, muchas gracias por compartir esta imagen con nosotros, porque en realidad eso es, ¿verdad? Nadie se ve cuando estamos maltratando, porque es un maltrato, no un maltrato físico como estábamos hablando al principio. Y en realidad no es justo para nuestros niños, ¿no? No tienen la culpa también de la frustración, de la poca tolerancia que algunos papás podemos tener. ¿Sabe qué he encontrado? Tal vez la doctora y ustedes la han encontrado también en la clínica. He encontrado, llega el paciente, adolescente, y entonces fíjese que él no era así. De un tiempo para acá cambió. A los 10 años cambió, a los 2 años cambió. Cuando empezamos a hacer la historia con el niño, es tan frecuente encontrarse que papá o mamá le dio una castigada de aquellas que hasta San Pedro se acordó de tanto llanto que hubo. Y esa castigada que les dio cambió la forma de ser del niño y la niña. Por eso lo importante de aprender a no violentar a los hijos y a las hijas, porque yo puedo cambiar para toda la vida, si no recibe ayuda más adelante, pues, ¿verdad? Sí. Para toda la vida la forma de ser una persona, porque va a permear no sé si la personalidad como tal, según el enfoque, pero va a cambiarlos. Sí. Es clave entender que no sé si puedo hacer un poquito fuerte en la palabra que voy a decir. La voy a decir, fíjense, no sé si van a sancionar, ¿verdad? Bueno, miren, la penqueada que le va a dar a su hijo le puede desgraciar a su hijo toda la vida. Por eso es importante no hacerlo. Sí, por eso qué bueno que existen estos espacios, estos programas en los cuales nosotros podemos discutir y abordar desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y concluimos, creo que vamos por la misma sintonía. Y les quiero contar que hoy estamos hablando del castigo, pero en nuestra nueva sección de Mi Pediatra en Casa estaremos abordando diferentes consejos para el cuidado de sus niños. Veamos el consejo de hoy. Estamos en su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y ahora vamos a hablar de congestión nasal. La congestión nasal suele ser un problema que con frecuencia consultan nuestros pacientes. Esto es debido a que la estructura de la nariz de su recién nacido es muy pequeña y por lo tanto evacuar secreciones va a ser imposible para una estructura de este tamaño. Por lo tanto, la limpieza nasal no puede ser únicamente introducirse hisopos u otra estructura que pueda dañar la mucosa de su bebé. Por lo tanto, utilizar ya sea solución salina fisiológica, hacerle limpieza nasal junto con un extractor que pueda sacar las secreciones como se debe de ser, tiene que ser rigurosamente más o menos cada 4 o 6 horas.
Aunando esto, si no hay un proceso respiratorio, ya sea viral o bacteriano, en el cual las mismas células del cuerpo van a estar obstruyendo la luz de la nariz. Por lo tanto, los cuidados de la nariz y de la congestión nasal también pueden ser alterados por la utilidad de ventiladores u otra estructura que cause cambio de temperatura brusco en los niños. Así que debemos de mantener siempre la lubricación e hidratación de la nariz sin introducir objetos que puedan lastimar a su bebé. Utilizar una perilla que no lastime a su bebé y siempre consultar a su pediatra debe de ser riguroso y estricto para usted que nos está viendo en esta sección tan importante de Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Y después de este consejo tan importante, nos vamos a una pausa comercial. Nos vemos pronto. Si en tus paseos de vacaciones agostinas decides encender una fogata para compartir con tus amigos o tu familia, recuerda que antes de retirarte del lugar debes apagarla. Para eso puedes utilizar, por ejemplo, agua o arena. Ante cualquier situación de emergencia, es muy importante que tengas en tu agenda de números telefónicos al Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Y si lo necesitas, llámalos al 913, pues ellos son quienes están mejor capacitados y saben cómo reaccionar de forma adecuada ante este tipo de situaciones. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tema tan interesante. Doctora, sus últimas palabras con respecto a este tema. Bueno, muchas gracias. Creo que en este tema lo más importante es que los padres tienen que cuidarse. Ellos cuidan a sus hijos, pero si usted no se cuida, va a tener este tipo de situaciones donde no va a poder manejar el estrés. Tenemos que aprender nuevas formas de corrección hacia nuestros hijos, porque recuerde, estos hijos suyos van a ser parte importante de nuestra sociedad. Y así como nosotros lo eduquemos, pues así vamos a tener nuestra sociedad y va a ser la vinculación que vamos a tener cuando seamos adultos. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos este aporte tan importante, ¿verdad? En este tema que hemos desarrollado el día de ahora. Licenciado. Bueno, yo decirles que como no se nace siendo papá y mamá, entonces busquemos cómo aprender. Hay libros, hay psicólogos, psiquiatras, pediatras, quizás el líder religioso, quizás la vecina que ya educó a sus hijos. Es decir, busquemos cómo aprender. Nunca es tarde para aprender a ser mejor papá o mejor mamá. Así que tenemos tarea, vamos a estudiar, vamos a aprender. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos también. Doctora Sánchez. Somos el reflejo de cómo nos sentimos. A mí me impactó esta semana una frase que decía, no vamos a lograr que ningún niño se sienta bien haciéndolo sentir peor. Entonces, en eso hay que pensar cada vez que tengamos que vernos obligados a corregir una actitud, que no voy a lograr que brote amor si yo no le doy amor. Es importante también, ¿verdad?, que usted comience a fortalecer todo ese espíritu para poder también dar lo que nosotros muy probablemente nos haga falta, ¿verdad? Reconocer las debilidades es importante y buscar ayuda. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, amigo televidente, por estar también sintonizándonos. Y les cuento que el día de mañana estaremos hablando de un tema muy interesante, que es la estomatitis herpética. Ahora tiene la tarea de hacer sentir mejor a sus niños y al que lo rodea. Nos vemos mañana. Estamos mañana a las 12 del mediodía, siempre por el canal 21, Salud TV. Soy la doctora Vanessa Artiga. Nos vemos mañana.
necesario enseñar a los niños las consecuencias negativas de sus actos, y una manera de hacerlo será utilizando los castigos puntuales. Para conseguirlo debemos tener en cuenta los siguientes consejos. En primer lugar, nunca debe ser perjudicial para la autoestima. El castigo no debe entenderse como una forma de hacer sentir mal a los niños, sino como una consecuencia a una acción determinada. Al aplicar esta acción es necesario que los niños entiendan que se le ha llamado la atención por algo que hizo que está mal. Y así, él comprenda lo que ocurre cuando se realiza algo que no está bien. Por eso es importante iniciar con un diálogo. El castigo debe entenderse más bien como un trato, es decir, lo que tenemos que hacer para conseguir algo, o cosas que no se deben hacer para dejar de lado las consecuencias negativas.